Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 9, el verso 28 de la carta a los Hebreos. Vamos a leerla. ¿Cómo dice? Volvamos a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pueden sentarse, sean tan amables. Ahora 8 días estuvimos hablando sobre la primera ¿qué? D. Recuerde que iniciamos esa serie que se llama Las 4 D. Hoy vamos a hablar de la segunda D. En la primera estuvimos diciendo qué sucede antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Y recuerde que esa primera D se cierra con la venida del Señor Jesús. Pablo escribe en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos. En la carta a la iglesia de Filadelfia, según el libro de Apocalipsis, leemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a todos los moradores de la tierra. Importante, ¿no? Y acabamos de leer un texto que nos da una luz muy interesante, porque al entrar al estudio de la segunda D, tenemos que darnos cuenta de algunas posturas con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes bien saben, lo estudiado el domingo pasado nos llevó a entender todo lo que tiene que darse antes de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo ha hecho de que surjan por lo menos 2 corrientes fuertes. Una que dice que la iglesia no debe de esperar la segunda venida de Cristo. Y sustentan la tesis diciendo que si la iglesia espera la segunda venida de Cristo, le toca la gran tribulación. Porque relacionan el término o el evento como único. Y entonces, pues piensan que cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo ojo le verá. Y según San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, en su revelación, la cual algunos interpretan como la única expresión de la segunda venida de Cristo, viene para el juicio de las naciones vivientes. Pero cuando, esa es una corriente, ¿no? Escuchen la otra. La idea es que al escuchar las 2 corrientes que hay, ustedes estén en condiciones de pensar si hay razón en cuál o con cuál corriente se pueden identificar más. La otra corriente es que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un comienzo
y un fin. Así como la última semana del mes de abril comienza el domingo y termina un sábado, y de domingo a sábado pueden haber muchos eventos en su familia, en su ciudad, en su país, en su mundo. Así también la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un comienzo. Cuando Jesucristo viene y levanta su iglesia, y tiene un fin. Sencillamente cuando Jesucristo se manifestará y todo ojo le verá. Durante ese evento, que tiene un principio y un fin, hay muchos eventos adicionales, unos en el cielo y otros en la tierra. El texto que acabamos de leer en Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, los que pensamos que la segunda venida de Cristo comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con su revelación, lo hacemos basados en el sentido del texto que estamos leyendo. Número 1, la carta a los Hebreos es dirigida a una iglesia, no al pueblo que vivía bajo la ley. Si usted lee bien la carta a los Hebreos, va a descubrir que es la exhortación del escritor consagrado a una iglesia que está dispersa, que es la misma que menciona Pedro en su capítulo 1 de la primera carta, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es la misma iglesia a la cual se refiere Santiago, el escritor consagrado, hablando de los cristianos israelitas dispersos en todo el mundo, que es al mismo pueblo a quien se le dirige la segunda carta de Pedro, y que en este caso el escritor a esa iglesia naciente que comenzó en Jerusalén, que están dispersos, él les habla acerca de la diferencia que hay entre los eventos de la ley y lo que es la gracia, y se destaca la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, de Moisés, del universo, porque Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto, porque Él es el que ha hecho posible que usted y yo podamos entrar por el camino vivo y nuevo a través de la rotura del velo. Esto es su carne. Entonces, si miramos bien el contexto de la carta a los Hebreos, vamos a descubrir que cuando él dice Cristo vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan, ustedes saben perfectamente que el pueblo de Israel no espera a Jesús de la manera que los cristianos lo esperamos. Ellos lo están esperando por primera vez como el Mesías, pero Jesús ya vino por primera vez y lo crucificaron. ¿Ya? ¿Cómo es que dice Juan? A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? ¿Qué es lo suyo? El mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él. Y a los suyos, ¿cuál? El pueblo de Israel. Pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Más a los que le recibieron, esto es a nosotros, nos ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Alaben el nombre del Señor. En ese orden de idea, la segunda venida de Cristo tiene un comienzo que es con el arrebatamiento de la iglesia,
y concluye con su revelación. Entonces, ¿qué pasa después de que la iglesia sea levantada? Esa es la segunda D. ¿Qué pasa? Si usted va al capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo, leamos, porque estamos estudiando eso y me parece que vale la pena que lo tengamos en cuenta para que minimicemos especulaciones acerca de situaciones que son el resultado de la libertad de pensamiento teológico, que puede llevarnos a cosas muy reales como también a cosas muy erróneas. La razón por la cual hay tantas escuelas y tantas maneras de creer en la Biblia es en razón a las diferentes corrientes teológicas, porque unas se basan en los conceptos, otras se basan en las tradiciones, y yo quiero que usted y yo aprendamos a basarnos en lo que Dios dice. Por eso yo les he dicho a los predicadores que están aquí en la iglesia, el mejor sermón es el bíblico. El testimonio puede ser muy bonita, la ilustración puede ser muy lindo, la anécdota puede ser muy hermoso, la historia de vida puede ser maravillosa, pero no hay una historia más maravillosa que la de Jesús. Alaben al que nos ha dejado la mejor enseñanza. Si usted mira bien, dice el verso 12 hasta el verso 14, habla acerca de lo último que se da antes de que el Señor Jesús venga. Una vez que Él venga, aparece un periodo que según Daniel capítulo 9 es la semana 70. ¿Ya? Es la semana 70. Esa semana 70 se cuenta como semanas de años. Y en el orden profético se ha cumplido la semana 69 con la muerte del Cristo. Importante que tengan en cuenta que los tiempos en los cuales Dios no trató con Israel, esos tiempos no aparecen registrados en la Biblia. O mejor, el reloj para Israel no funcionó. Por ejemplo, el reloj para el pueblo de Israel en este momento no está funcionando. El reloj para el pueblo de Israel está en stand-by. ¿Cuál es la razón? Que Jesús vino a ellos y ellos ¿qué? No le recibieron. Y por eso para ellos se detuvo y para nosotros se abrió la oportunidad de la salvación. ¿Está claro eso? Bueno. ¿Cuándo vuelve a funcionar el reloj para el pueblo de Israel? Cuando la iglesia se vaya. Entonces, cuando la iglesia se vaya, comienza la semana 70 de la cual habló Daniel. ¿Cómo comienza esa semana? Esa semana comienza con una propuesta que a todos los populistas les gusta. ¿Sabe cuál es? Paz, seguridad social, vivienda para todos, educación gratuita, cero problemas, todo gratis. Y es un fenómeno que se va a dar porque la desaparición de la iglesia va a causar un caos universal. Imagínese usted que en esta dominical venga el Señor Jesús por la iglesia. En Colombia hay 1 millón de cristianos reunidos de nuestra iglesia. ¿Usted se imagina la desaparición de 1 millón de creyentes en Colombia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasaría? Y el problema no es ese. Es que no sería en Colombia, en el mundo. ¿Escuchó eso? En el mundo. Y esa desaparición en el mundo, ojo con eso, ¿genera qué? Un caos. Y para ese caos tiene que haber una
solución. La razón por la cual hay muchos mesías en este último tiempo en todos los países del mundo es porque se aprovechan del caos para brindar una salida. No será diferente en el momento que la iglesia se vaya. Como se va a dar un caos universal, necesitan una solución universal. Y esa solución universal, pues sencillamente la va a ofrecer un caudillo que sabe de todo, que tiene la solución para todo, que es capaz de hacer un metro de Bogotá a, yo qué sé, a España, cruzando todo el Atlántico. Él estará en condiciones de hacer todo. Hay un tipo, no sé si ustedes leerían un libro que llama God, Israel y el Anticristo. ¿No lo han leído? ¿Ah? Léanlo. Ahí aparece un judío que tiene la capacidad de convertir el hierro en oro, de trasladar una maleta de América al otro lado, a Europa, en segundos, que con mirar un riel de ferrocarril lo dobla. Se hicieron inclusive reuniones muy importantes en Jerusalén porque llegaron a pensar que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces el líder que viene es el que va a solucionar todo en el mundo. ¿A causa de qué? De un caos. ¿Causado por qué? Por la desaparición de la iglesia. Porque nosotros nos vamos a largar de aquí. Yo estoy esperando ese momento para darle esto aquí al... ¿Ok? ¿O se piensan quedar ahí? Yo estoy pagando una casa y pues yo estoy dispuesta a dejársela ahí para que los amigos que les gusta la igualdad se la repartan ahí entre todos ellos. Yo me largo de aquí, tengo cielo nuevo y tierra nueva, donde obra la justicia de Dios. Gloria a Dios. Entonces mire que hay algo muy importante. Y para lograr eso, entonces se tiene que dar un tratado de paz. Tratado de paz que está tratando Israel hace rato, que las Naciones Unidas han intervenido, que Estados Unidos ha intervenido, que el mundo entero clama por una tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel fueron dispersos y vinieron sus medios hermanos y se apoderaron de ella, que son los hijos de Ismael. Porque el problema que hay en Israel es la pelea de dos medios hermanos, Ismael e Isaac. Entonces, como Israel, a causa de su desobediencia a Dios, sufrió la dispersión, vinieron sus medios hermanos y se apoderaron de sus tierras. Y entonces cuando Israel en el año 1948 se establece como Estado y comienza a recuperar lo que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos, entonces sus medios hermanos dijeron: nos están invadiendo nuestra tierra. ¿Sí? O sea que aquí hasta de política vamos a hablar hoy aquí. Pero no la de Colombia, sino la de allá. Entonces, allá hay un problema político. Y ese problema los ha llevado a que se hayan presentado muchas guerras, muchas muertes, y hasta hoy hay problema. Estaba mirando esta semana pasada una noticia donde uno de los hijos de Ismael se levantó y mató a uno de los, o hirió a un israelita, y se formó un problema.
y ustedes escuchan cada nada que lanzaron cohetes desde Palestina a Jerusalén y entonces Israel reaccionó igual y hay muerte por toda parte. Es una pelea por tierra. Oiga, peleando por tierra. Cuando al final les va a tocar un pedacito de 70 de ancho por 2,50 de largo. Y no podrán ocupar más. Pero así vive el mundo. A mí me encanta el Dios que yo tengo. Cielos. Los que han viajado en avión se dan cuenta esa infinidad. Y cuando uno va para Europa, que no ve sino, no, ni nubes, una bóveda azul y la curva de la tierra, donde uno dice, venga, y esto es apenas el principio de lo que le espera a la iglesia del Señor. Porque vamos a pasar por un ladito de la luna, por un ladito de Marte, por un ladito de Júpiter, por un ladito del Sol. Vamos a pasar. ¿Y para dónde van? Para el cielo de Dios. Gloria a Dios. Entonces esa problemática que hay allá la va a resolver un caudillo que les trae todas las soluciones tan pronto la iglesia se vaya. Y para eso tienen que hacer un acuerdo de paz, donde ya no hay agresión, donde todo el mundo va a estar tranquilo, donde van a tener toda la paz, a vida y por haber, y lo van a pasar maravillosamente a tal estado que, según dice Apocalipsis capítulo 13, pues este líder que la Biblia le llama la bestia, el anticristo mismo, se va a venir a sentar en Jerusalén, en el templo, haciéndose pasar como el Mesías que ellos esperaban. ¿Sí? Y resulta que cuando esté allí, se va a presentar un fenómeno muy interesante, que es la implementación de la idolatría en el pueblo de Israel. Léalo en Apocalipsis 13, del verso 1 al verso 11, aparece la campaña religiosa que lidera la religión, porque en el mundo solo hay dos religiones, no más, dos. Una buena y una mala. Todas las religiones del mundo se resumen en dos. Una buena y una mala. La buena es la que obedece a Dios conforme a su palabra. La mala es la que vive de cualquier manera, así digan que creen en Dios. Y en esa mala pueden haber muchos pentecostales del nombre. Claro, porque si usted no obedece a Dios, yo no obedezco a Dios, por más pentecostal que me llame, me voy a quedar. ¿Ok? Porque como Dios no está pensando en el rótulo, Dios está pensando en su integridad. Alaben al que requiere de usted y yo una vida íntegra. Al Señor Jesús la gloria. A Él sea la gloria. Entonces, se va hasta el verso 11, el sistema religioso se junta con el sistema político, o mejor, le hace la campaña al sistema político. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan en Colombia una etapa muy dura del narcotráfico, donde hubo un presidente que fue al Huila y dijo, yo no necesito visa para venir acá? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Seguro que no se acuerdan. Hay que leer, ¿no? Por eso es que vamos tan mal, porque los jóvenes no leen y se dejan calentar el oído de cualquiera. Conozcan la historia, lean la historia para que conozcan. Pues ese gobierno se llamó el gobierno de Samper, el proceso 8000, ¿lo recuerdan? ¿Qué fue lo que apareció de inmediato? La religión católica, para decir que a la casa de Nariño se había metido un elefante, hablándose de el gobierno del presidente. En toda reunión política siempre están ellos.
Siempre. La posesión de un alcalde, ahí están. La posesión de un gobernador, ahí están. La posesión del presidente, ahí están. Las decisiones importantes que se toman de país, ahí están. ¿Cómo será que ellos llegaron a ser la autoridad del Estado? Ustedes leyeron ese libro que titula ¿Por qué debemos acabar el concordato? Yo lo motivo para que se lo lea. Búsquelo y lea. Porque ojo, recuerde que hubo un tiempo en Colombia donde todas las decisiones tenían que ser avaladas por la religión. Todas. Cuando Rafael Núñez, siendo casado, vio una vecina muy bonita y quiso divorciarse, le hizo una carta al Papa pidiéndole el permiso para divorciarse. Y el Papa le aceptó la propuesta, pero con unas condiciones que se llamó el concordato. Y para darle la libertad a el divorcio, entonces el señor presidente tenía que firmar el concordato. Lo triste es que él firma el concordato y el Papa le niega el divorcio. Lean la historia. Y me llama mucho la atención todo ese fenómeno, porque luego viene la Constitución del 91, no sé cuántos se acordarán de eso, donde declararon a Colombia un país laico, porque hasta el 91 era un país católico. Era una iglesia. No se hablaba de las iglesias, sino de la iglesia. Hasta el 91 habían unos grupos que no eran colombianos: los negros, los indios y los evangélicos. No eran colombianos, no teníamos derechos. Después del 91, entonces ya apareció el país de Colombia como un estado laico, diverso en creencias. Y eso a mí me sirvió mucho cuando fui pastor en un pueblo, en una ciudad, donde un día leí en el presupuesto del pueblo que decía tantos millones para la iglesia católica. Entonces yo mismo fui y hablé con el alcalde y el consejo y les dije: somos un país laico. Si hay plata para la iglesia católica, para la iglesia pentecostal unida de Colombia también. Y me incluyeron en el presupuesto a nivel departamental y a nivel distrital, municipal. Hay muchas cosas que se han dado en la vida y que la gente no las saben, porque no leen, porque no se informan. Por eso a mí me interesa que la iglesia de Kennedy estudie, investigue, no traguen entero, como dicen el dicho vulgar, sino que hagamos las cosas a conciencia, nos informemos, y sobre todo cuando se trata de que vamos para el cielo. Alaben al Señor. A su nombre, gloria. Entonces ese sistema que va a solucionar los problemas comienza con un acuerdo que va a firmar Israel con el sistema anticristiano que representará la paz entre judíos y palestinos. Y habrán 3 años maravillosos. Maravillosos. 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio, cuando ya el sistema tiene la fuerza suficiente y todo el mundo dice: ¿quién como la bestia? Entonces la bestia Cordero le infunde aliento de vida a la imagen de la bestia que sufrió la herida de muerte y vivió. Es decir, al sistema político, y este ordenará que todo el mundo adore a la imagen de la bestia, y que el que no la adore debe de ser muerto. Y cuando eso se dé, entonces se cumplirá lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo: velad y orad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Claro, porque se va a desatar una persecución contra el pueblo de Israel no pequeña, en razón a que ellos harán una rebelión en contra del sistema que les falló. Un sistema populista como el que acabó de pasar en el Perú. Mire cómo está ese gobierno allá, en jaque. Les ofreció el cielo y la tierra y ahora eso mismo va a pasar allá. El pueblo de Israel se entrega con todo, convencido que así es, porque ese sistema hará maravillas y milagros. La Biblia dice, engañará, si fuere posible. Harán maravillas, milagros. Así que no va a ser difícil de creer. Sin embargo, a los 3 años y medio, cuando se da la orden de adorar a los ídolos, Israel se acuerda del Éxodo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos. No los honrarás, porque yo soy ¿qué? Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Bendito sea Dios. En la segunda estamos diciendo qué pasa después que la iglesia se vaya. Después de que la iglesia desaparezca de acá, entonces el mundo quedará bajo el control de Satanás. Y habrá muchas situaciones aquí en la tierra que son las que vemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Se van a dar eventos simultáneos, unos aquí y otros allá. ¿Qué va a pasar allá? Allá estaremos recibiendo los galardones para que se cumpla lo que Pablo dice: compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal no es para condenación, sino para premiar a cada uno según haya sido su obra. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ante el tribunal de Cristo vamos a recibir los galardones. Jesús hizo alusión a ello cuando dijo en el capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas. No dijo un cambuche para todos. No, muchas. ¿Sí? ¿Saben qué es un cambuche? Porque veo que aquí el profesor se está riendo y dice: ¿sería que dije algo mal? Jesús habló de muchas moradas. ¿Quién sabe en cuál me irá a tocar a mí? Puede ser en el rinconcito. Lo que no quiero es quedarme aquí. Alaben al Señor. A su nombre, gloria. Entonces, a cada uno se le va a dar conforme haya sido su obra. Ese ejemplo lo lee en la parábola de los talentos, en la parábola de las 10 minas y cualquier cantidad de pasajes en la Biblia. Usted va a encontrar que a cada uno se le va a dar acorde a lo que haya hecho. Por eso hay que trabajarle a Dios, entregarlo todo por Él, sin escatimar fuerzas, ni tiempo, ni recursos, porque Jesús fue claro: hagan tesoros en el cielo, porque allá la polilla ni ladrones, porque aquí en la tierra sí. Cuando un banco se quiebra, ¿cómo será que ahora llaman al pueblo a que pague un seguro por si el banco se quiebra? Entonces haya un respaldo del Estado, porque existe esa gran posibilidad.
Pero cuando hacemos las cosas para Dios, eso allá es intocable. El fondo que usted tiene allá para la eternidad no lo toca nada ni nadie, porque son bienes eternos, inmateriales. Oiga, qué belleza, ¿no? ¿Cómo será que dice la corona incorruptible? Qué belleza. Oh, yo quiero que alaben a Dios esta mañana. Después de que la iglesia se vaya, entonces aquí va a haber un gobierno perverso, malo. Lo pueden leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Todo lo que va a pasar en la tierra, pero también en el cielo. Ya dijimos, estaremos recibiendo galardones, estaremos no como testigos de la boda, sino como la novia y esposa del Cordero, donde nos casaremos con Él, Él se casará con nosotros. ¿Qué le parece? Va a ser maravilloso, ¿no? Por eso la parábola de las 10 vírgenes no le cabe a la iglesia, porque las vírgenes eran acompañantes. Yo no soy un acompañante en esa boda, soy parte central, porque soy parte de la esposa del Cordero. Venid, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado. Gloria a Dios. Y habrá otro evento maravilloso que es el que ha generado confusión en algunos intérpretes de la Biblia con respecto a Apocalipsis capítulo 7, el verso 9. Vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y estaban vestidos de ropas blancas. Y uno de los que estaban allí me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él, que sí sabía, le respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido, y por eso están aquí. En ese pasaje hay otras interpretaciones, quiero compartírselas para que usted se ubique. Unos dicen que es Israel, otros dicen que son todos los religiosos de todas las religiones del mundo, que cuando llegue la gran tribulación se van a hacer cortar la cabeza para poder ser salvos. Otros dicen que son los mártires de la semana 70. Son pensamientos. Pero es bueno que tengamos en cuenta que a partir del capítulo 4, lean la Apocalipsis, capítulo 4, oí una voz del cielo que me dijo: sube acá. Y entonces yo estuve allí y me fue mostrado las cosas que eran, que son y que serán. Y entre ellas vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y no se halló lugar para ellos. ¿Y qué más vio? Vio 24 ancianos. Bueno, hay una corte maravillosa, lea lo que es apasionante. Entonces, en la semana 70, Daniel, o la gran tribulación, o el aprieto de Jacob. Mientras en la tierra hay gran tribulación, en el cielo hay fiesta. La pregunta es: ¿dónde están esa multitud vestida de ropas blancas en el periodo de la gran tribulación? ¿Dónde están? ¿Y en la tierra qué hay? Entonces, ¿quién será esa multitud? Claro, no puede ser otro. Pero algunos hayan tropiezo diciendo: es que dice que salieron de la tribulación. Lo que está diciendo es que no les tocó, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis en su primer capítulo, capítulo 3.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces, mientras allá hay una multitud vestida de ropas blancas con palmas en sus manos, en la tierra hay gran tribulación. Y los que están esperando salvarse en la gran tribulación, les tengo por lo menos 4 noticias malas. Se las voy a leer, porque pues aquí la idea no es hablar de un concepto, es hablar lo que la Biblia dice. Capítulo 16, verso 8 del libro de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para dar gloria. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué? Y no se arrepintieron. Y aquí importante que tengan en cuenta eso. Esos son por lo menos 2 noticias complicadas, ¿verdad? ¿Qué les parece las noticias? Muy graves, muy complejas. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Y luego encontramos, dice el versículo 20 del capítulo 9, leamos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelve a decir que ¿qué? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 noticias muy malas para los que están conformes, pensando que en la gran tribulación se van a salvar. No, pastor, es que en la gran tribulación, y se aferran del texto 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Y se les olvida que el capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis, es una visión en el cielo, mientras en la tierra están pasando todas estas cosas. Por eso hay un llamado hoy a que tengamos en cuenta que si alguien quiere ser salvo, es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Si hoy oyeres, porque hoy estarás conmigo, porque el día aceptable es hoy. Alaben al Dios del presente. A su nombre, gloria. Recuerde, en la segunda hay eventos simultáneos en la tierra y en el cielo. Lo más maravilloso de todo es que la iglesia podrá ser expectante, según lo puede ver Juan como tipo de la iglesia, de lo que pasa allá y lo que pasa acá. Pero lo que sí es cierto es que vamos a estar de día y de noche entonando la canción que aparece en el capítulo 5, digno eres, Señor. ¿De qué? De recibir el libro. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre ¿qué? Nos has redimido para Dios. ¿De qué? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que ahí está usted. Ahí estoy yo. Oh, gloria a Jesús. No son los ángeles. ¿Por qué los ángeles no pueden entonar esa canción? ¿Está claro? Porque los ángeles no fueron redimidos,
Si Dios hubiera redimido a los ángeles, usted y yo nos hubiéramos perdido. Pero una de las razones por las cuales el Padre se hizo hijo, Dios se hizo hombre, fue sencillamente por nosotros. Por cuanto el Padre participó de carne y sangre, Él también participó. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Y librar a todos, a ustedes y todos los cristianos hoy en el mundo, y a mí, de la esclavitud del pecado, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Qué le parece? Y nosotros somos descendencia de Abraham por promesa. ¿Sí sabía? Nosotros somos descendencia de Abraham por promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Bendito el Dios de Abraham y el Dios de la iglesia en esta mañana acá. Alaben el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? No nos preocupemos por los cismas políticos, religiosos, por los cismas que se dan en la naturaleza, el calentamiento global, todo lo que no se preocupe por eso. Preocúpese por ser fiel a Dios. La gente está preocupada. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si el mundo? ¿Y en 50 años? ¿Y si acabará el agua? Yo no tengo problema que todo se acabe. La vida mía aquí no va a ser para siempre. Si usted quiere vivir para siempre aquí, matricúlese con los ruselistas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alaben el nombre de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Usted y yo, por lo único que debemos de preocuparnos es por ser fieles a Dios. Que se va a descongelar los polos, es que se dice, los glaciales. Tendrán que descongelarse, en eso está escrito. El sol va a calentar más de lo acostumbrado. Léalo en Apocalipsis 16. Que la gente se va a quemar. Pero le tengo una noticia: cuando eso se dé, yo ya no estoy aquí. ¿Cuántos van a estar aquí? ¿Cuántos van a estar aquí cuando eso pase? Yo no. Mi esposa no. Y mis hijos no. Y espero que la iglesia del Señor tampoco. Porque antes que todo eso se dé, Él vendrá y transformará el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces digamos como Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La pregunta es: ¿eres del Señor? ¿Eres del Señor? Si no lo eres, hoy puedes. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel